España atraviesa una de sus peores temporadas de incendios forestales. Las llamas han arrasado miles de hectáreas y el gobierno tuvo que declarar la emergencia nacional. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sur de Japón, siendo uno de los más fuertes que ha azotado el país en los últimos años. La banca pública y privada ya está lista para otorgar créditos a las familias que perdieron sus hogares por los terremotos. El objetivo es que puedan acceder a nuevas viviendas en el mercado secundario. Aquí les contamos cómo funcionarán los créditos y qué porcentajes serán subsidiados por el Estado. Más de 32.000 viviendas han sido inspeccionadas tras los terremotos. 12.000 están siendo recuperadas al no haber presentado fallas estructurales. Las 36 iglesias que fueron afectadas por los terremotos en Caracas y La Guaira están próximas a iniciar su proceso de rehabilitación para garantizar la seguridad a los fieles y preservar el patrimonio histórico. Allí el adelanto de algunas de las informaciones que estaremos ampliando en esta edición. Saludamos a la audiencia de Bepaco TV y Bepaco FM que se conecta a esta hora. Comenzamos. España atraviesa una de sus peores temporadas de incendios forestales y por primera vez en su historia declaró el estado de emergencia nacional ante el avance de las llamas. En lo que llevamos del año 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas en nuestro país y 13 personas han perdido, por desgracia, su vida. Y la cifra de fallecidos por calor en España asciende, según las estimaciones, a más de 3.800 personas. España se sitúa como el país europeo más afectado por los incendios forestales por delante de Francia e Italia. Solo entre el 16 y el 22 de julio las llamas arrasaron 43.337 hectáreas. La situación más crítica se registra en la Comunidad de Madrid y Ávila, donde más de 21.000 personas han tenido que ser evacuadas. El avance de las llamas obligó al gobierno a declarar el 23 de julio por primera vez en su historia la emergencia de interés nacional por los incendios, una medida que se levantó 7 días después al reducirse la gravedad de nivel 3 a 2. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sur de Japón, siendo uno de los más fuertes que ha azotado el país en los últimos años. El movimiento se registró el 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, a 10 kilómetros de profundidad. El sismo dejó al menos 34 fallecidos y unos 200 heridos, además de daños severos en carreteras y puentes. También provocó el derrumbe de edificios, incendios y dejó sin electricidad, agua y gas a muchos hogares. Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de Kashima, donde la explosión y el colapso del segundo piso de un centro comercial dejaron varios muertos y desaparecidos. Japón se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona donde se registra cerca del 85% de la actividad sísmica mundial. El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que autoriza expulsar y prohibir la entrada al país a extranjeros que promuevan odio o violencia contra los argentinos. La medida se anunció el 30 de julio en un comunicado oficial. Allí se incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios. Según el texto, la decisión responde a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos. Por ello, advierten que quien ataque al país no será bienvenido. El presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, anunció que cerrará 14 embajadas y 15 consulados. Él aclaró que los cierres no implican la ruptura de relaciones diplomáticas, excepto con Cuba y Nicaragua. He decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal,
Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países, y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua. Un equipo de búsqueda ha localizado los restos de un avión que se estrelló frente a Puerto Rico en 1952. Aquel vuelo que logró amerizar con 69 sobrevivientes, pero que terminó en tragedia cuando el pánico en la evacuación dejó 52 muertos en menos de 3 minutos. Los restos del avión que se estrelló hace 74 años en el Océano Atlántico ya tienen ubicación. Un equipo de búsqueda logró encontrarlos a 610 metros de profundidad y a unos 8 kilómetros de la costa de Puerto Rico. El avión había despegado de la isla caribeña rumbo a Nueva York el 11 de abril de 1952. El vuelo duró menos de 9 minutos antes de irse al fondo del océano. 2 motores del lado derecho perdieron potencia y el piloto tuvo que amerizar de emergencia. Los 69 pasajeros y tripulantes sobrevivieron al impacto, pero lo peor vino después. Durante la evacuación se desató el pánico, la confusión y 52 personas murieron ahogadas. La aeronave se hundió en menos de 3 minutos. Durante décadas nadie supo dónde había quedado. Hasta el 2 de junio, cuando un vehículo submarino equipado con sonar y cámaras de alta precisión rastreó una vasta extensión del fondo marino y dio con el fuselaje. Los equipos de búsqueda aseguran que no está previsto recuperar los restos. Aquel accidente marcó un antes y un después en la aviación comercial. Fue el que obligó a implementar las sesiones informativas de seguridad para pasajeros en todos los vuelos. La derechista Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio para el periodo 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta del 7 de junio al izquierdista Roberto Sánchez. Con el juramento se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para dirigir el país. En su primer mensaje a la nación dijo que enfocará su gestión en recuperar el crecimiento económico, cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos y endurecer la lucha contra la delincuencia. Aunque el hambre a nivel mundial disminuyó por tercer año consecutivo, las mejoras siguen siendo frágiles y desiguales. Así lo revela el informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado el 21 de julio por 5 agencias de la ONU. Los datos muestran que en el 2025 el 7.8% de la población mundial, unos 645 millones de personas, se enfrentaron al hambre. Esta cifra es inferior al 8.1% de 2024, lo que supone casi 14 millones de personas menos. África concentra el mayor número. 309 millones de personas no tenían suficiente para comer en 2025 en comparación con los 292 millones de Asia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que ningún otro país cuenta con una flota de rompehielos como la de Rusia, incluyendo naves de propulsión nuclear. Ningún otro país del mundo tiene una flota de rompehielos como la nuestra. De hecho, si no me equivoco, nadie más tiene rompehielos de propulsión nuclear. Nosotros los tenemos desde el rompehielos Lenin, y ahora ya se está construyendo el llamado Líder, que será capaz de abrirse paso a través de un hielo de un grosor sin precedentes, de varios metros. ¿No lo recuerdas, Andrei? Creo que hasta 3 metros. Es decir, algo así no existe en ningún otro lugar del mundo. Si alguien dice que otro país planea construir algo similar, bueno, quizás las naciones con alta tecnología puedan hacerlo, pero les llevaría años, tal vez décadas. Hasta el 25 de julio, Estados Unidos había registrado 2.318 casos de sarampión, una cifra que supera el total de contagios reportados en todo el 2025, cuando se confirmaron 2.289 casos. Los datos fueron reseñados por Telesur, que además destaca la advertencia de expertos de que el alcance real de los brotes podría ser mayor por el subregistro de casos y la disminución de la vacunación en varias comunidades.
Con 5 meses aún por delante, el 2026 se perfila como el peor año para esta enfermedad en el país desde 1991. La República Democrática del Congo ya supera los 3.400 casos confirmados de ébola, con 1.521 fallecidos de acuerdo al balance del 30 de julio. La Organización Mundial de la Salud advierte que el virus se propaga más rápido que en cualquier brote anterior, convirtiéndose en la tercera epidemia de ébola más grave registrada. El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que aún no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico. La banca pública y privada ya está lista para otorgar créditos a las familias que perdieron sus hogares por los terremotos. El objetivo es que puedan acceder a nuevas viviendas en el mercado secundario. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó cómo funcionarán los créditos y qué porcentajes serán subsidiados por el Estado. Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar crédito de compra de vivienda en el mercado secundario. El precio de vivienda que cueste hasta $70,000, el 80% va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace. El restante 20% lo pagará el afectado durante 25 años. Si el precio de la vivienda oscila entre $70,000 y $100,000, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 50% y el restante 50% lo pagará la persona durante 25 años. Yo quiero decir que estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Más de 32.000 viviendas ya han sido inspeccionadas tras los terremotos, de las cuales unas 12.000 están siendo intervenidas al no haber presentado fallas estructurales. Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo. Y bueno, estamos en este momento en el Plan Venezuela Renace activamente interviniendo más de 12.000 viviendas que estaban en amarillo, que podemos recuperar, que no tienen problemas ni fallas estructurales y que se puede hacer una intervención. Las que están en rojo están en evaluación de qué proceso se debe aplicar. Nadie está solo, porque incluso quienes perdieron su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios y estamos de igual manera ya en los proyectos de fabricación, construcción de nuevas viviendas. De aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas todos los meses. Vamos a hacer entregas de vivienda para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan recuperar y estar en su hogar. Las 36 iglesias que fueron afectadas por los terremotos en Caracas y La Guaira están próximas a iniciar su proceso de rehabilitación para garantizar la seguridad a los fieles y preservar el patrimonio histórico. Tenemos 36 iglesias que han sido afectadas, 26 en Caracas y 10 en La Guaira. Muchas de ellas son patrimonio histórico porque son de hace 200 y 300 años. Estamos haciendo aquí un diagnóstico, estamos viendo a ver cómo es el diagnóstico de las iglesias para que progresivamente ir protegiendo el patrimonio cultural, sobre todo para que lo podamos abrir dando seguridad a los fieles que vengan a nuestras iglesias. Ya iniciamos una ruta, un plan de acción con las iglesias, tanto en La Guaira, que vamos a atender, como aquí en la ciudad de Caracas. Y priorizamos aquellas que están en alto riesgo. Entre esas podemos destacar el caso de la Catedral de Caracas, que tiene una afectación importante que pone en riesgo también a los transeúntes en ese sitio tan concurrido. Entonces ya estamos definiendo ese plan de acción para iniciar de forma inmediata. Venezuela ha decidido denunciar el Estatuto de Roma y comenzar su retiro de la Corte Penal Internacional. El gobierno considera que la actuación del tribunal ha mostrado, así lo han dicho, un sesgo geográfico que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos en detrimento del sur global. Hemos también anunciado
nuestra salida de la Corte Penal Internacional denunciando el Estatuto de Roma, porque desde su fundación, y Venezuela fue el primer país que se suscribió al Estatuto de Roma, que se adhirió, creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela. Se ha instrumentalizado de tal manera políticamente la Corte Penal Internacional, agrediendo al pueblo de Venezuela, al Estado venezolano, que no creemos en ese tipo de organización y de instituciones. Creemos en un mundo distinto, en un mundo nuevo, de paz, de verdad, paz verdadera para los pueblos del mundo, que hoy son víctimas de guerras, de violencia, de agresiones, paz para los pueblos del mundo. La salida de Venezuela de la CPI no tendrá efecto inmediato. El proceso contempla un plazo de 1 año después de la notificación formal ante Naciones Unidas, periodo en el que el país seguirá figurando como Estado parte mientras avanza la desvinculación. Alistan campamento transitorio en el Poliedro de Caracas para albergar a más de 200 personas. Estamos en el estacionamiento del Poliedro de Caracas. Hace exactamente 20 días, el 9 de julio, estábamos aquí en los inicios de instalación de esta gran carpa que va a servir como campamento transitorio para más de 200 personas. Campamento transitorio con espacios individualizados. Les voy a mostrar uno para que pueda estar familias de 2, familias de 4, familias de 6 personas. Por ejemplo, este es uno de los habitáculos para las familias de una familia pequeña de 2 personas, quizás un matrimonio joven, pero fíjense que está completamente privado, individualizado, que las personas puedan hacer su vida en familia aquí, en el campamento transitorio, mientras les construimos las viviendas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos corrigió el 28 de julio la ubicación del epicentro del segundo terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 24 de junio en Venezuela. La institución situó el fenómeno a 17 kilómetros de Catialamar frente a las costas de La Guaira y no en Yaracuy, como se había informado inicialmente. El organismo explicó que las ondas iniciales quedaron ocultas por el primer temblor de magnitud 7.2 ocurrido apenas 30 segundos antes. También confirmó que tuvo una profundidad de 10 kilómetros y que se trató de un evento tipo doblete. La actualización fue respaldada por Francisco Garcés, quien lidera la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras. El gobierno de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia crear una jurisdicción especial para atender los asuntos civiles relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas por los terremotos. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alícuota de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno. El gobierno de Venezuela inició la construcción de más de 1.800 viviendas en La Guaira para afectados por los terremotos del 24 de junio. Hoy estuvimos recorriendo unos terrenos que ya fueron estudiados por nuestros geólogos, por nuestros ingenieros, por nuestros arquitectos. Se les realizaron todos los estudios geofísicos correspondientes para determinar la seguridad que tienen esos terrenos para construir. Y hemos encontrado buenos terrenos en terrazas, en zonas seguras, en la zona de Catialamar, en el estado La Guaira. Visitamos hoy 3 de 5 terrenos que ya tenemos listos y en esos 3 ya por orden de la presidenta Rodríguez hemos iniciado la construcción de 1.875 viviendas dignas al paso más acelerado que podamos. Venezuela y Chile anunciaron el 30 de julio el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales.
A través de un comunicado, se informó que en una primera etapa ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países. Los trabajos de recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía podrían extenderse entre 10 y 12 semanas tras los daños que dejó el doble terremoto del 24 de junio en su infraestructura. Los daños estructurales son daños estructurales que son absolutamente recuperables y no son de gran cuantía, es decir, hay algunos daños. Se vio en una de las imágenes una viga que se cae, afortunadamente es una sección pequeña dentro del aeropuerto, hay otros daños estructurales leves que son reparables, otros medianos reparables, con lo cual el aeropuerto en esta etapa está siendo intervenido para recuperar su operatividad y la reparación de los daños menores estructurales. Eso va a llevar a una recuperación parcial y progresiva de sus capacidades, así como a la adopción de algunas medidas especiales de operación que van a permitir dentro de algún poco tiempo poder prestar servicio. Por supuesto no es inmediato, habría que esperar varias semanas para que esto se dé. Podemos estar hablando entre 10, 12 semanas. Desde el 27 de julio, la terminal aérea cerró su pista principal para ejecutar labores de asfaltado que se prolongarán hasta el 22 de agosto. Durante ese lapso, solo estarán autorizadas operaciones de helicópteros oficiales y militares, suspendiendo por completo los despegues y aterrizajes de vuelos comerciales. Recordemos que tras la emergencia había una pista activa que permitió recibir suministros y ayuda internacional. Según el cronograma oficial, el aeropuerto aspira a recuperar cerca del 85% de su capacidad operativa en los próximos 4 meses, mientras que la rehabilitación integral está prevista para diciembre de 2026. Ya se realizó la primera demolición controlada de edificios en riesgo en el estado La Guaira. Estamos en la primera demolición acá en el estado La Guaira, planificada, revisada, realizada por funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por los funcionarios expertos nuestros en explosivos, y el resultado ha sido el resultado esperado. Todo el perímetro fue evacuado en su momento. El edificio cayó como estaba planificado que cayera. En este momento están en el proceso de refrescamiento con agua, con los bomberos, refrescando el sitio donde hubo la demolición. Luego pasan los perros explosivistas para evitar o detectar cualquier explosivo que no haya explotado en el momento. Esto que se hizo hoy fue un trabajo hecho con los familiares, hecho con los que tienen dolientes, que tienen algún familiar víctima no se podía seguir buscando por la inclinación peligrosa que tenía el edificio. Una vez que cae el edificio, se reanudan estas tareas y esperamos pues que a las personas puedan entregar los cuerpos de aquellos familiares que no han sido entregados. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.